sexual es muy precoz y eso nos lleva a una mayor exposición a lo largo del tiempo, porque si hoy por hoy la mujer va a empezar a buscar un embarazo cerca de los 35 años y hoy por hoy el inicio de la actividad sexual es, digamos, en la adolescencia, tienen que tener en cuenta que vamos a tener unos 20 años de distintas parejas sexuales que pueden, por supuesto, aumentar la exposición a la posibilidad de problemas de tipo infecto contagioso. En el hombre también las enfermedades de contagio sexual pueden generar infertilidad, como sabemos pueden producir uretritis, uretroprostatitis y orquiepididimitis, todas las cuales pueden producir secuelas que pueden generar infertilidad de origen testicular o posttesticular. Este es un trabajo muy antiguo que publicó Westrom en Suecia, donde en aquel momento se hacía mucha laparoscopía de todo tipo, sobre todo diagnóstica, especialmente en Suecia se hacían laparoscopías a todas las pacientes con sospecha de enfermedad inflamatoria pelviana, que ustedes saben que es difícil de diagnosticar, sobre todo en los casos oligosintomáticos, pero allá les hacían laparoscopía y de acuerdo al número de episodios que ven acá de enfermedad inflamatoria pelviana, y por supuesto relacionada con la edad, existe una probabilidad acumulada de infertilidad de origen tuboperitoneal, que es muy alta cuando la paciente ya es mayor, pero también es significativa en pacientes jóvenes, y en pacientes jóvenes sin factor masculino uno tiende a sospechar de factores tuboperitoneales, que son los segundos en frecuencia en la infertilidad. Así que tengan en cuenta siempre que las enfermedades de transmisión sexual uno debe investigarlas, uno digamos, puede discutir si está normatizado o no según distintas sociedades el hecho de cultivar o tomar muestras de cultivo para evaluar enfermedades infectocontagiosas, pero muchas veces no sirven de tanto los cultivos porque no estamos hablando de enfermedades activas, sino de secuelas de enfermedad en el pasado, ¿no es cierto? Otro problema sumamente importante de la actualidad es la prevalencia global de obesidad. Y la obesidad ha ido en aumento, sobre todo en el occidente, y es un problema significativo para Latinoamérica también. Nosotros, digamos, no es que vamos a la vanguardia, porque muchas veces Estados Unidos, Inglaterra sobre todo, se toman como ejemplos donde el porcentaje de obesidad supera al 40% de la población, pero en algunos países de Latinoamérica también nos sucede lo mismo, y como ven la prevalencia a lo largo en distintas regiones del mundo, digamos, es muy variable, es mucho más baja en la zona asiática y el sudeste asiático, pero hoy en día abarca 650 millones de personas en el mundo que viven con obesidad. ¿Y cómo puede afectar eso a la fertilidad? Bueno, tanto en el hombre como en la mujer existen un impacto muy importante de la obesidad, y lo vemos no solo en los estudios epidemiológicos que tienen que ver con el embarazo natural, sino especialmente en los tratamientos de reproducción asistida y en todos los registros nacionales, regionales e internacionales de resultados de fertilización asistida. Existe un impacto significativo que está asociado en una manera directa con el índice de masa corporal. O sea, no es lo mismo el resultado de fertilización in vitro, tanto de la respuesta a la estimulación como de la calidad de los ovocitos, y como en la tasa de embarazo y la tasa de aborto de mujeres con sobrepeso, con obesidad o con obesidad mórbida. Y tenemos muchos datos del registro norteamericano, por ejemplo, con índice de masa corporal por encima de 40 y con resultados muy, muy negativos. Entonces, en la mujer, especialmente, vamos a tener una asociación de la obesidad y el sobrepeso con el síndrome ovario poliquístico, muchas veces esto con insulinoresistencia, produce irregularidad del ciclo, produce anovulación, y al mismo tiempo vemos que la reproducción asistida afecta la calidad y la cantidad de ovocitos que podemos lograr y tiene efectos sobre el endometrio. A través de todos estos mecanismos en los cuales participa la insulinemia de una manera, y también
especialmente la leptina y la adiponectina, y todo el cuadro de inflamación crónica asociada a la obesidad tiene un efecto en la mujer y también en el hombre. Sabemos que el efecto de la obesidad en el hombre por el aumento de la grasa corporal que produce una mayor aromatización de estrógenos hace que muchos hombres tengan afectada su calidad espermática, también produce disfunción eréctil y, por supuesto, puede afectar la cantidad, la morfología, la motilidad, la fragmentación del ADN cuando uno ve una muestra espermática de un hombre con sobrepeso o con obesidad. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer de todos estos aspectos que les comentaba? Y vamos a ver algunas cosas adicionales que podrán ver publicadas en la bibliografía que actúan como determinantes, no solo los socioculturales que mencionaba primero, sino también factores ambientales que pueden ser prevenibles. Tenemos los peligros que tienen que ver con aspectos ambientales ocupacionales, muchas veces relacionados a pesticidas y agroquímicos. Van a haber muchos trabajos con publicaciones sobre efectos de BPA y otros bifenoles que están en los plásticos, en muchos productos de uso diario en la cocina, de uso también en lactancia, en bebés, etcétera, que están asociados a esto. Pero es muy difícil encontrar la asociación de los pesticidas, los agroquímicos o bifenoles en la fertilidad, porque es muy difícil de evaluar eso, de medirlo. Hay muchos trabajos que van a ver efectos en animales, que van a ver efectos in vitro, donde se prueba el efecto negativo que puede tener, por ejemplo, el BPA o los pesticidas que hoy ya no se usan, como el DDT, que claramente son disruptores endocrinos y que pueden afectar directamente al ciclo o podrían afectar directamente la implantación embrionaria, la frecuencia de aborto del primer trimestre, etcétera. Es decir, que esto siempre hay que tenerlos en cuenta, son factores que uno puede prevenir, que puede educar al respecto de no estar expuesto, disminuir su exposición de alguna manera, pero también interrogarlo en gente que trabaja en el ámbito rural, por ejemplo, para investigar efectos que pueden tener los agroquímicos o los pesticidas. El tabaco es un factor sumamente nocivo para tanto a la mujer como al hombre. Sabemos que hay efectos sobre la reserva ovárica. Las mujeres fumadoras tienen menor reserva ovárica cuando se comparan en distintos, digamos, etapas, en distintas edades. A pesar del efecto de la edad, hay un efecto del tabaco, y en el hombre también el tabaco afecta la calidad espermática. Es decir, por supuesto que hay una dependencia de la dosis también, pero es claro el efecto que tiene el tabaco y uno puede de la misma manera, digamos, aconsejar a los pacientes y a las parejas. El hábito de vida sedentario, que está asociado a la obesidad que mencionamos recién, pero el hábito de vida sedentario también afecta otros circuitos neuroendocrinos, la producción, digamos, el ejercicio moderado está asociado en general a un buen pronóstico reproductivo, y tanto la vida sedentaria como el esfuerzo físico, por ejemplo, de un deportista profesional puede ser nocivo, incluso en una mujer en el ciclo ovárico, como ustedes ya saben. Los trastornos alimenticios pueden también ser una causa importante de trastornos a nivel del eje hipotálamo hipófisis gonadal. Eso también uno puede informar a la gente, sobre todo en mujeres adolescentes que están mucho más expuestas a la posibilidad de un trastorno alimentario que les puede dejar una secuela, tal vez no irreversible, pero en muchos casos, depende de la edad que se produce un cuadro de anorexia nerviosa importante con amenorrea, puede generar un trastorno del ciclo que sea por muchos años para adelante, puede producir una alteración del ciclo. Las cirugías, que muchas veces uno no tiene en cuenta la secuela quirúrgica, la pelvis es una zona muy delicada,
Y siempre que una mujer tiene antecedente de operaciones pelvianas, no solo ginecológicas, sino de órganos vecinos, como una apendicectomía, pueden tener secuelas iatrogénicas derivadas de esto por adherencias, incluso puede estar comprometida la reserva ovárica si operaron ovarios en edades tempranas por cirugías que tal vez no necesitaban una operación de esos ovarios por disfunciones, pero sí son frecuentes las secuelas quirúrgicas. También el antecedente del aborto, entonces, ¿cómo puede uno prevenir esto? También puede prevenir haciendo una buena contracepción en pacientes jóvenes para evitar los embarazos indeseados, porque sabemos que los abortos provocados, sobre todo donde no está autorizado, donde no es legal, pueden generar secuelas significativas en la fertilidad. Y después, obviamente, todo lo que ha venido con el asesoramiento y la acción, digamos, con otros especialistas y los grupos interdisciplinarios en el cáncer pediátrico, donde hoy por hoy la sobrevida está por arriba del 85% y muchos de esos sobrevivientes de cáncer pediátrico van a tener secuelas en su fertilidad por el uso de quimio o de radioterapia, que sabemos que afecta mucho la gametogénesis. Por lo tanto, también podemos prevenir eso hoy, educando a los pacientes y trabajando en conjunto con clínicos y oncólogos. También es muy importante todos los últimos hallazgos que han surgido en la literatura de acuerdo a lo que uno puede ver que hay asociado en términos de salud general a la infertilidad. Ya está demostrado que muchas pacientes, por ejemplo, mujeres con problemas de infertilidad, están más expuestas a trastornos cardiovasculares, a diabetes tipo 2 y al cáncer en edades más avanzadas, más que la población que no tiene infertilidad, incluso cuando se han controlado factores de confusión. Sabemos que hombres con problemas testiculares pueden estar con trastornos en la calidad espermática. Eso solo puede ser un marcador de enfermedad futura. Está también demostrado en trabajos epidemiológicos que han sido publicados en los últimos años la asociación entre problemas de fertilidad asociados al factor masculino con no solo cáncer testicular, que es más frecuente en hombres con trastornos espermáticos, sino también enfermedades como el cáncer de otra localización y el de la diabetes y la enfermedad cardiovascular. De tal manera que también uno tiene que tener en cuenta cuando está viendo pacientes infértiles que pueden tener una base de salud, de mala salud en general que pueda estar predisponiendo eso, o que hay una asociación epidemiológica que no tenemos claro si es causa-efecto, pero hay una asociación epidemiológica muy reconocida ya a esta altura. Entonces, ¿qué podemos hacer aparte de educar y prevenir esos factores que son prevenibles como la obesidad, las enfermedades de transmisión sexual y digamos, la caída del recuento de gametas por quimio o radioterapia? Podemos sí hacer mucho asesoramiento de mujeres jóvenes respecto de la reserva ovárica, explicar esto que les expliqué anteriormente, que se puede hoy en día medir muy fácilmente en cualquier consultorio de ginecología que tenga un aparato de ultrasonido, un ecógrafo transvaginal, o eventualmente hacer mediciones hormonales específicas como la hormona antimuleriana, que ya sabemos la relación que tiene con la reserva ovárica, cómo marca perfectamente. Estos son trabajos del grupo de Edimburgo hace ya mucho tiempo, que han visto cómo a lo largo del tiempo medían la antimuleriana en muchas pacientes, en este caso 3.000. Luego ampliaron su grupo hasta 9.000 pacientes, donde a lo largo del tiempo la fueron siguiendo y pueden ver la declinación que hay de la hormona antimuleriana con la edad. Por supuesto, hay mucha dispersión, pero esto nos permite a nosotros saber si una paciente está en un percentilo alto o en un percentilo bajo a cada edad, midiendo solamente la hormona antimuleriana o eventualmente haciendo un recuento de folículos centrales
que es lo que podemos hacer todos los días en un consultorio de ginecología. Podemos entonces, en pacientes que están, digamos, idealmente previo a los 35 o 37 años, recomendar la vitrificación de gametas en pacientes que están con alguna posibilidad no solo digamos, de tener un efecto de la edad, sino tener, por ejemplo, una patología como una disminución de la reserva ovárica importante con sucesivas operaciones o a veces con una sola operación puede afectar mucho la reserva ovárica. Entonces uno puede hoy en día proponer vitrificación de gametos, tanto de ovocitos como de espermatozoides, en pacientes que van a estar expuestos a alguna noxa o que ya de por sí tienen una edad que uno puede asesorar para vitrificar gametas, especialmente en los ovocitos en la mujer. Por supuesto, podemos prevenir también con una anticoncepción eficaz y segura. Sabemos que hoy por hoy quizás la píldora anticonceptiva y todos los anticonceptivos hormonales en general son los más eficientes en cuanto a la probabilidad de embarazo. Sabemos que lo más seguro y lo más eficiente son la contracepción hormonal, pero también tenemos dispositivos intrauterinos, tenemos distintas formas de contracepción segura, incluso lo más simple que es el preservativo, que no solo evita el embarazo, sino que disminuye también la frecuencia de enfermedades de transmisión sexual, que como les decía, es otro de los factores importantes. Entonces, la aplicación de mecanismos de prevención de enfermedades de transmisión sexual, la vacunación, por ejemplo, para el HPV, el diagnóstico temprano, en algunos lugares del mundo se han aplicado técnicas de testeo por pool, de pooling de muestras, porque muchas veces a nivel poblacional es difícil hacer estudios, pero en lugares donde hay mucha prevalencia de ciertas infecciones se puede evaluar a nivel poblacional el impacto. Y las acciones que podemos hacer en el consultorio simplemente es promover el ejercicio regular, ni mucho ni demasiado poco. Digamos, hay un punto en el cual el ejercicio es importante en generar un buen estado de salud. La nutrición, hay mucho que se está publicando recientemente en cuanto a nutrición, algo voy a mostrar en cuanto a quizás una dieta mucho más tendiente a las proteínas y menos a los hidratos de carbono, la posibilidad de recibir antioxidantes, etcétera. Promover la baja de peso es fundamental, prevenir el síndrome metabólico que está asociado al síndrome ovario poliquístico, pero muchas veces mujeres que no tengan ovario poliquístico, pero tienen obesidad o sobrepeso, también vamos a necesitar tratarlas en algunos casos con opciones terapéuticas como la metformina, y hoy en día tenemos los antagonistas como el liraglutide y el semaglutide, que son drogas que se pueden utilizar y especialmente en momentos previos a los tratamientos, y ya hay bastantes publicaciones que refieren a eso para el tratamiento especialmente de la obesidad mórbida, ¿no? O sea que son acciones que uno puede tener como prevención, pero eventualmente también puede actuar como con estas opciones terapéuticas y por supuesto incluso hasta con cirugía bariátrica, que ya tenemos algunas publicaciones o bastante ya de cirugía bariátricas en pacientes que hacen tratamiento de fertilización in vitro. Para terminar, voy a mencionar algunos trabajos. Este es un trabajo del 2022 en donde habla de suplementos, básicamente de ácidos grasos omega 3 con la suplementación, que algunos trabajos también a nivel epidemiológico. Este es un trabajo que evalúa fertilidad, fecundabilidad en una población que está buscando embarazo naturalmente, y ellos demuestran que el agregado de suplementos de omega 3 estaba asociado con un incremento en la probabilidad de concebir. Después también se han estudiado, esto es relativamente reciente, también del año 2022, un grupo danés que evaluó digamos, el ácido fólico, que es de rutina hoy en día, pero en dos
cohortes de pacientes que estaban buscando embarazo en forma natural y también la adición de ácido fólico estaba asociado con un aumento de la fecundabilidad. No sabemos bien por qué mecanismo, pero simplemente el hecho de dar un suplemento vitamínico tan sencillo como ellos, como el ácido fólico, podría estar asociado positivamente a esto, y esto no cuesta nada porque uno lo da habitualmente en pacientes que empiezan a buscar embarazo. La vitamina D también durante muchos años, especialmente en los últimos 5 años, se ha hablado mucho de la vitamina D y el impacto que tiene sobre la fertilidad. Este trabajo específicamente el grupo, digamos, un grupo danés o digamos, céntrico europeo, publicó este trabajo específicamente en pacientes que iban a hacer tratamientos de transferencia de embriones congelados y prospectivamente les vieron la deficiencia de vitamina D y evaluaron que no estaba en este caso. Mucho se habló sobre la vitamina D, si era necesario suplementarlo o no, y en general nosotros la suplementamos por una cuestión de salud en general, que la vitamina D tiene un impacto también sobre la salud en general, su déficit también a nivel cardiovascular, etcétera. Por lo tanto, se utiliza prospectivamente, muchas veces en pacientes que tienen deficiencia de vitamina D y están buscando embarazo. En este caso no encontraron una asociación de la vitamina D con respecto a la fecundabilidad o a la fecundidad o a los resultados, en este caso, de reproducción asistida. Otro trabajo sobre el uso de vitamina D a nivel preconcepcional evaluó el efecto sobre la tasa de aborto y tampoco encontró en una población, en este caso de pacientes que buscan embarazo naturalmente, una asociación de la vitamina D o el déficit de vitamina D con respecto a eso. Pero sí hay mucha información con respecto a lo que hablamos de la obesidad en cuanto a la pérdida de peso y la fecundabilidad. Por ejemplo, este es un grupo sueco que evaluó un grupo de pacientes que iban a hacer fertilización in vitro, las cuales se les dio la posibilidad de hacer un tratamiento previo para bajar de peso o no en los resultados de fertilización in vitro, y ellos no encontraron una diferencia específicamente en los resultados de fertilización in vitro. Sin embargo, un grupo de pacientes que se embarazó, en el grupo de pacientes que digamos, bajó de peso, se encontró que se embarazaron muchas más naturalmente que el otro grupo que iba a hacer directamente fertilización in vitro sin bajar de peso. En este grupo que tuvo que tomarse unos meses para bajar de peso, muchas de ellas se embarazaron naturalmente, con lo cual se demuestra el efecto que puede tener, especialmente el efecto sobre la regularidad del ciclo de la ovulación, etcétera, que quizás se reduce cuando uno ve el grupo que va a hacer fertilización in vitro, porque uno está activamente dándole un tratamiento. En cambio, la paciente que busca naturalmente simplemente bajó de peso, y un grupo, un porcentaje de ellas que estaban esperando para hacer su fertilización in vitro, se quedó embarazada. Entonces, para concluir un poco la presentación, la infertilidad es una condición que está determinada por múltiples factores que ya lo habrán visto desde el punto de vista fisiológico, tanto los factores femeninos como masculinos, pero hay factores determinantes que son más de tipo sociocultural, y el factor más importante de todos es la edad. Más del 50% de los tratamientos del impacto tienen que ver con la edad. Perdón que se me fue ahí el... Bueno, sé igual, son solo las conclusiones y ya termino, pero los cambios culturales y sociales que se han producido en los países industrializados han determinado que se mueva la ventana reproductiva hacia una edad más avanzada, donde la fecundidad es menor, por el efecto que les mostré, y es muy importante la educación y la diseminación de esa información, no solo en pacientes, sino en colegas o en líderes de opinión, para disminuir y poder prevenir los efectos que producen la mayor prevalencia de infertilidad. Sobre todo el aspecto de la edad, las enfermedades de transmisión sexual, la obesidad, el tabaquismo y todo lo que uno puede hacer para prevenir el daño ambiental que puede estar afectando a las gametas. Muy importante a nivel educativo de pacientes y de nuestros colegas también, impulsar el estudio de la
reserva ovárica, incluso en pacientes jóvenes, porque la reserva ovárica no tiene ningún tipo de sintomatología cuando está baja. La única sintomatología que a veces está asociada es el acortamiento de ciclos cuando el ciclo, perdón, cuando el ciclo se empieza a cortar, en general ya el avance de la reserva ovárica está muy disminuida y es un signo tardío, digamos. Entonces uno puede prevenir esto testeando a las mujeres en edades más tempranas. Las recomendaciones de otras intervenciones están relacionadas simplemente con el hábito de vida, con el ejercicio, evitar el sedentarismo y una dieta balanceada, baja en carbohidratos, con alto contenido de antioxidantes, proteína y ácidos grasos omega 3 que pueden prevenir el síndrome metabólico y aumentar la fecundabilidad y promover el ejercicio y la pérdida de peso y, por supuesto, la administración periconcepcional del ácido fólico. Muchas gracias. Muy bien, a continuación, Recording stopped. la doctora Andrea Santamaría va a presentar un resumen del artículo. ¿Podrías compartir pantalla, Andrea? Claro que sí, en este momento ya comparto. Buenas noches con todos.